Capítulo 12. Todas las historias verdaderas. Como no era ningún secreto, José se enteró muy fácilmente de que un hombre se había presentado para denunciar a la adivina que vivía en el Tabor. La ley prohibía la hechicería, la adivinación y la idolatría. Y ahora además había una ley de los romanos contra les adivines que no seguían ciertas reglas. Herodes solía despedir con poca gracia a quienes venían con este tipo de planteamientos, pero estaba buscando labrar una amistad con el nuevo procurador, y éste quería mostrar cómo mantenía el orden en Judea, así que vio una oportunidad de acabar muy fácilmente con alguien y hacerlo figurar como una contribución contra el desorden público. Y no es que José le tuviese particular afecto a la mujer, ni tampoco que temiera se supiese que él la solía visitar una y otra vez todos los años. Lo que temía era que si la mujer no seguía realizando sus sortilegios, la protección sobre su familia dejaría de estar presente y entonces sobreviniese lo peor para todos. Así que, inventándose cualquier pretexto, tomó un caballo y salió rumbo al Tabor, intentando llegar antes que los soldados que habían partido con ese rumbo. Si él llegaba primero, podía invitarla a bajar rápidamente hacia Magdala de los Peces y esconderla allí. Ya pensaría qué le diría a María y a su esposa. También tenía que inventar algo para Anás, ya que obviamente no iba a quedar muy bien que el cuñado del sumo sacerdote protegiera a una hechicera. Él conocía de primera mano de qué tipo de matones se componía la tropa de Herodes, y sabía que no la iban a llevar a juicio, sino que la iban a torturar, a violar y finalmente a matar. Si llegaba en medio de ese proceso, tal vez pudiera reclamar que quien debía juzgarla y castigarla fuera Anás. Esa podría ser una buena forma de hacerla sobrevivir, y después ya inventaría algo más. El camino desde Séforis a caballo no era tan largo, pero igual tomaba un buen tiempo, y mientras tanto él iba pensando en qué tanto le creía a la hechicera. En los primeros años creía todo a pie de juntillas, pero ahora se daba cuenta de que muchas de las cosas que le decía podrían estar siendo mero cálculo y deducción. Sin embargo, él no quería correr el riesgo de que su familia cayera presa de una maldición y de que él muriera y después rápidamente murieran todos los demás. Ahí pensó que en realidad nunca le dijo si iba a ser rápida o lentamente. De todas maneras, él no quería correr riesgos. Prefería llevarle un chivo, prefería llevarle unas monedas, prefería llevarle las cosas que ella pidiera. Cuando se arrimaba, sintió el olor del humo y supo que había llegado tarde. En el claro, la choza estaba en llamas y el perro atravesado por una lanza. Yacía muerto. Preguntó a uno de los soldados por la mujer, diciendo que tenía que llevarla a Anás para ser juzgada, dado que era un delito de religión. Demasiado tarde, le dijo un jefe. Cuando llegamos, ya estaba así, y señaló un árbol del que colgaba ahorcada. Si alguien se adelantó a los soldados, o si lo hizo ella misma, nunca se supo. Capítulo 13. Revelaciones. El barco con el que dejaron Alejandría era uno más pequeño que los que solían utilizar. Iba con rumbo a Cirene, a donde llevaba una familia romana, y luego seguía a Cartago, con carga de papiro, algo de vino y, por supuesto, Jesús, Dimas y sus cosas. Una vez que hubieron dejado atrás esa primera ciudad, Jesús se apersonó al capitán del barco
y le ofreció una cantidad desmesurada de oro a cambio de torcer la ruta y dirigirse hacia Ostia. El hombre de mar protestó que le esperaban en Cartago y Jesús duplicó la oferta. Protestó un poco más, pero viendo la expresión de suficiencia en el rostro de Jesús, decidió que valía la pena hacer esperar a sus clientes y empezó a soñar con un barco más grande. Llegó un viento del sur y el cruce hasta Grecia fue rápido y muy zarandeado. Los dos judíos ya se habían acostumbrado al mar y bromeaban recordando sus primeros viajes. En esa costa tomaron agua dulce y cruzaron pronto a Italia. En realidad solo los llevó hasta Neápolis, ya que el capitán parecía tener asuntos no resueltos en Ostia. Allí Jesús libró una letra de pago contra un templo local y siguieron su camino a Roma por tierra. El barco jamás llegó a Cartago, pero de eso los recién desembarcados no se enteraron. Una vez llegados a la urbe, rentó una casa con todo el lujo que la misión podía necesitar y conversó con algunas personas que Anás y su tío le habían recomendado. Varios de ellos podían ser muy confiables para los asuntos que le traían, pero tenían bastante poca idea de con quién conversar, de quién tenía influencia sobre quién, y se limitaban a generalidades. Para uno de ellos, Yehuda ben Judas, que llevaba viviendo en Roma hacía más de una década, él supo darles indicaciones, o al menos fue el único que quiso darlas. Con el emperador anterior era más fácil llegar a influir en una decisión. Uno se podía acercar a sus secretarios, a sus consejeros o incluso a varios senadores de importancia. Tiberio tiene un carácter muy diferente. Es más hosco, desconfiado. Los senadores están ahora definitivamente descartados. Y sin embargo, nadie puede gobernar el imperio por sí solo, continuó. Así que el asunto es saber quién es el escogido a la hora de delegar tareas y acercarnos a esas personas en una situación habitual. Normalmente yo sugeriría el prefecto del pretorio, que hasta hace muy poco era ocupado ese cargo por Lucio Seio Estrabón, pero ahora ha sido elevado al cargo de gobernador de Egipto. La dirección de la guardia pretoriana pasó a manos de su hijo y de Druso, el hijo de Tiberio. Pero tampoco es posible hablar con ellos, porque han partido para reprimir unas legiones insubordinadas. Así que yo veo tres caminos. Por un lado, e hizo una pausa para tomar un poco de un riquísimo vino especiado que Jesús le estaba convidando. Se puede intentar hablar con alguien que se dedique a las finanzas. Todos los emperadores necesitan dinero, más tarde o más temprano. Incluso Tiberio, que es muy cuidadoso administrador. Por eso los financistas de gran escala son por lo menos oídos. La segunda opción podría ser un joven de buena familia y costumbres muy dudosas, que esté necesitado de dinero por deudas de juego o cualquier otra situación. Tales jóvenes suelen ser accesibles a hacer favores a cambio de oro. Finalmente, e hizo una pausa, acercando su rostro a Jesús y bajando el tono de voz, le dijo: ¿por qué no hablar con Herodes, el que vive en Roma? Herodes el romano no tiene la menor intención de inmiscuirse en la política de su familia en Judea. Él está muy contento con su vida privada y con sus villas. Cuando recibe cualquier comentario de nuestra tierra, lo que hace es protestar que no molesten y no lo distraigan de sus ocupaciones.
Seguramente la idea de que su familia intenta retomar el poder le parecería un riesgo para su tranquilidad personal, dijo finalmente. Y se ofreció a mediar con los dos primeros y también averiguar cómo llegar discretamente hasta Herodes el Romano. A Jesús le atraía muchísimo esta última idea, pero tenía el temor de que fuera una jugada errada, así que prefería intentar primero las otras dos.